Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que va a dejar a muchos de ustedes boquiabiertos. Hablaremos de Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente para aquellos que siguen de cerca la televisión turca. Pero no vamos a centrarnos en sus últimos proyectos o en su vida personal tal como la conocemos. Hoy vamos a desenterrar algo que, según el título que han visto, es una verdad oculta, y que, prepárense, los sorprenderá. Así que si quieren saber qué es lo que ha estado guardando Kerem, o que se ha revelado sobre él, quédense hasta el final de este vídeo. Y antes de sumergirnos en el misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. La noticia o la revelación gira en torno a algo que Kerem Bürsin dijo, algo que ha estado circulando y que, de hecho, ha causado un revuelo considerable. Muchos lo conocen por su carisma en pantalla, por su talento actoral, pero parece que hay capas más profundas en este actor que estamos a punto de descubrir. El título mismo nos advierte que lo que viene es impactante, algo que va más allá de lo superficial. Y es que a menudo las figuras públicas, por más expuestas que parezcan, guardan aspectos de su vida, de su pensamiento, de sus experiencias, que permanecen en la sombra hasta que de alguna manera salen a la luz. Y hoy vamos a ser testigos de una de esas salidas a la luz. Para ponerlos un poco en contexto, Kerem Bürsin se ha consolidado como uno de los actores turcos más populares y reconocidos internacionalmente. Ha protagonizado series que han cautivado a audiencias de todo el mundo, ganándose un lugar en el corazón de muchos fans. Su trayectoria es impresionante y su capacidad para conectar con el público es innegable. Sin embargo, este tipo de revelaciones suelen surgir de entrevistas, de declaraciones inesperadas, o incluso de filtraciones de información que cambian la percepción que tenemos de una persona. La pregunta clave aquí es, ¿qué es exactamente lo que dijo Kerem Bürsin que ha generado tanta expectativa? ¿Se trata de un secreto profesional, de una confesión personal, o quizás de una opinión controversial? La verdad es que tras investigar y recopilar información, lo que Kerem Bürsin ha revelado tiene que ver con una faceta de su vida y de su carrera que pocos esperaban. Se trata de un tema que aborda su visión sobre la industria del entretenimiento, las presiones a las que están sometidos los actores y quizás, la importancia de ser auténtico en un mundo donde la imagen lo es todo. Y lo que escucharemos o leeremos a continuación, tiene el potencial de hacer que muchos de ustedes vean a Kerem Bürsin bajo una luz completamente nueva. No es solo el galán de telenovela, no es solo la estrella de éxito, parece que hay un pensador, un observador crítico, y alguien que está dispuesto a compartir verdades que podrían incomodar a algunos. La frase o el concepto que Kerem Bürsin ha compartido, y que ha sido calificada como la verdad oculta, se centra en la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en el camino hacia el éxito y la felicidad. Él ha hablado abiertamente sobre cómo la industria a menudo fomenta una imagen de perfección inalcanzable, y cómo esta presión puede ser perjudicial para la salud mental de los artistas. Lo que sorprendió a muchos fue la honestidad con la que abordó este tema, sin filtros, sin rodeos. Kerem ha expresado que cree firmemente que mostrar nuestras imperfecciones y nuestras luchas es, en realidad, nuestra mayor fortaleza. Durante una reciente entrevista, Kerem Bürsin fue cuestionado sobre los desafíos de ser una figura pública y cómo maneja la constante exposición mediática. Su respuesta, más allá de lo protocolar, se adentró en un terreno más íntimo. Dijo algo así como, la mayor mentira que nos contamos a nosotros mismos y que nos hacen creer es que debemos ser perfectos. La verdad es que nuestras imperfecciones, nuestras caídas, nuestros miedos, son lo que nos hacen humanos y, paradójicamente, lo que nos conectan más profundamente con los demás. He aprendido que abrazar mi vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es en esos momentos de fragilidad donde reside la verdadera fuerza y la autenticidad. Esta declaración, lejos de ser una simple anécdota, ha resonado con fuerza porque va en contra de la narrativa que a menudo se construye alrededor de las celebridades. Solemos verlas como seres intocables, siempre fabulosos, siempre exitosos. Kerem, al compartir esta perspectiva, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos y a los demás. Ha insinuado que muchas de las fachadas que construimos para el mundo exterior son en realidad barreras que nos impiden crecer y conectar genuinamente. Lo sorprendente de esto es cómo Kerem ha pasado de ser un actor que encarna roles de ensueño a ser una figura que promueve una filosofía de vida que abraza la imperfección. No es solo un artista que trabaja en un personaje,
Es un individuo que ha reflexionado profundamente sobre su propia experiencia y la de sus colegas. Ha hablado de cómo al principio de su carrera, sentía la presión de proyectar una imagen de confianza y seguridad constante, incluso cuando se sentía inseguro o abrumado. Pero con el tiempo y tras pasar por diversas experiencias, llegó a la conclusión de que esa estrategia era insostenible y, lo que es más importante, contraproducente. Él cree que el verdadero éxito no se mide solo por la fama o la fortuna, sino por la capacidad de vivir una vida auténtica, en armonía con uno mismo. Ha compartido que cuando se permite ser vulnerable, cuando habla abiertamente de sus luchas, se siente más libre y más conectado con las personas que lo rodean. Esto no significa que vaya a revelar todos sus secretos personales de manera indiscriminada, pero sí que su enfoque hacia la vida pública ha cambiado drásticamente. Ya no busca ser un modelo de perfección, sino un ser humano real, con sus luces y sus sombras. Incluso ha mencionado que esta nueva perspectiva le ha permitido abordar su trabajo de una manera más profunda. Al no tener que mantener una fachada, se siente más libre para explorar los matices y las complejidades de los personajes que interpreta. Esta apertura a la vulnerabilidad, según él, le permite acceder a una paleta emocional más rica, lo que se traduce en actuaciones más convincentes y emotivas. Así que, en cierto modo, esta verdad oculta no solo afecta su vida personal, sino que también impacta positivamente su carrera profesional. Lo que Kerem Bürsin está haciendo es, en realidad, un acto de valentía. En una industria que a menudo premia la superficialidad, él está eligiendo la profundidad. Está eligiendo la verdad, incluso cuando esa verdad puede ser incómoda o difícil de expresar. Y creo que eso es algo que todos podemos admirar y de lo que podemos aprender. Nos recuerda que detrás de las luces brillantes y las cámaras, hay personas con emociones, con dudas, con miedos, y que precisamente eso es lo que nos une como seres humanos. Así que para recapitular brevemente los puntos clave de lo que hemos explorado hoy, hemos descubierto que Kerem Bürsin, lejos de ser solo una figura pública impecable, ha revelado una verdad profunda sobre la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad. Él cree que abrazar nuestras imperfecciones es en realidad nuestra mayor fortaleza y una vía hacia la conexión genuina con los demás. Esta perspectiva no solo impacta su vida personal, sino que también enriquece su arte. Nos ha demostrado que ser vulnerable no es debilidad, sino una forma de valentía que nos permite vivir de manera más plena y honesta. Y ahora, la pregunta para ustedes, ¿qué les ha parecido esta revelación de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con su filosofía? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Creen que otras celebridades deberían adoptar una postura similar? Déjenme saber todo en los comentarios. Y si han disfrutado de este vídeo y lo han encontrado interesante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem Bürsin o que se interesan por el mundo del espectáculo. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.